Tú eres la prueba viviente de que lo que estamos haciendo, pues Funciona. un servidor y todo un equipo de trabajo que está acompañándome, efectivamente funciona. Desafortunadamente, en mi contexto, para mí era común estar solo porque mi mamá pues trabajaba obviamente todo el día. Mi papá, como ya lo comenté, pues siempre estuvo ausente. Y mi hermano, pues era mi hermano mayor, como bien dices, 6 años. No suenan a mucho, pero cuando eres niño, cuando yo tenía 6 y él tenía 12, pues claro que él ya tenía sus amigos. No vivíamos en un muy buen lugar, no teníamos una muy buena economía. Por lo tanto, para mi hermano era muy fácil pues buscar sus amigos en la calle, ¿no? Yo creo que uno elige sus mentores de acuerdo al contexto en el que vives. Él estaba trabajando en un restaurante en donde desafortunadamente lo reclutaron en cosas que no me gustaría dar tantos detalles, pero sí era parte del crimen organizado. Al enterarse de esto, yo creo que definitivamente no es una situación fácil de manejar. Yo creo que es una situación en la que cualquiera puede temer por su vida. Sin embargo, la decisión que tomó en ese momento la pareja de mi mamá fue la peor que pudo haber tomado. Y fue correrlo de la casa. Se fue y por supuesto que a partir de ahí pues tuvo rienda suelta para hacer lo que él quisiera. Pero desafortunadamente unos 6, 7 meses después pues perdió la vida. Tú venías exactamente del mismo contexto, con menor edad, pero venías del mismo contexto. Claro. ¿Qué pasó que tú no terminas igual? Hoy traigo a un emprendedor y que su historia seguramente nos va a dejar muchas enseñanzas. Pero, ¿por qué traer un emprendedor? Porque también da la casualidad que él, siendo un niño, tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de ir de campamento conmigo. Y hoy es una extraordinaria persona. Cuando tenías 10 años, ¿verdad? Así es, amigo. Fuiste de campamento conmigo y eso es lo que va a tener especial este capítulo. Déjame contextualizarte que yo arranco con este podcast porque, como tú bien lo sabes, soy un experto trabajando con adolescentes, con niños, pero no soy un experto siendo papá. Así es que alguien me enseñe a ser papá, por favor. Sin embargo, aquí hemos tenido dos tipos de personas en el podcast. Profesionales de la educación y formación y gente de éxito para saber cómo es la relación con sus papás. Y entonces de ahí tomar enseñanza. Pero contigo en particular yo traigo una expectativa diferente y muy linda, diría yo, porque además que tú eres una persona que ha hecho lo que en su círculo nadie ha logrado, más que hablar de tu éxito, pues tú eres una persona que tú a mí me lo dijiste de tu propia boca, que los campamentos, el trabajo que yo tuve la oportunidad de hacer contigo, realmente influyó mucho en tu vida. Así 100%. Es que si algo va a tener especial es eso, que tú eres la prueba viviente de que lo que estamos haciendo, pues un servidor y todo un equipo de trabajo que está acompañándome, efectivamente funciona. Lalito, ¿cómo estás primero? Ya te pregunté, pero bueno, pues no me quiero poner emocional antes de tiempo. Ya sé, amigo. Pues estoy muy emocionado de estar aquí contigo. La verdad es que tengo una historia que contar porque efectivamente, como acabas de compartir ahorita con tu audiencia, a los 10 años fue mi primer campamento. Y no fue en cualquier campamento, fue con el buen Supi, fue en su camping. Y fíjate que sí fue un parteaguas en mi vida. Y mucha gente, quizás cuando no conoce un campamento como los que tú y yo conocemos, quizás tiene el concepto de un campamento y dicen, ay, pues es que mi hijo se vaya a divertir, ¿no? ¿Sabes? Ir a hacer juegos, ir a, pues no sé, a lo mejor a hacer fogata, pero más allá de esas experiencias que efectivamente son parte de un campamento, tiene que ver el trasfondo. Y por supuesto que, como todo, depende de la situación que cada quien esté viviendo. Puede ser que quizás hay alguien que tiene una vida, pues digamos, lo que se pudiera considerar, ¿no?, normal, o el típico estereotipo de papá, mamá, un hermanito y un perro,
¿no? O sea, es como el estereotipo que el mundo te ha vendido. Pero en mi caso, yo venía de un trasfondo totalmente diferente, que como muchas personas seguramente lo han vivido. Y justamente de eso me gustaría contarte un poco el por qué para mí fue tan trascendental ir a una experiencia como es un campamento con Supi. Correcto. Y todo esto pues tiene un origen, amigo, pues como todos, desde antes de nacer, ¿no? ¿Cuál es ese origen? Pues mi mamá fue una madre joven, que por cierto, me permito hacer el anuncio porque es mi mamá, y entonces si no han visto el podcast con Azael Campo, pues por favor véanlo, porque esa es la historia de mi mamá. Correcto. Como bien contó en ese podcast, pues su historia es que fue una mamá muy joven. O sea, yo tenía un hermano mayor, porque más adelante voy a hablar de eso, y él me llevaba 6 años. Uh-huh. Esto quiere decir que mi mamá fue mamá por primera vez a los 17, casi 18 años. Fue una mamá joven. A mí me tiene más tarde, ya a los 24 años. Sigue siendo mamá joven, pero bueno, ya no era su primera experiencia. Sin embargo, sí había un factor clave que hasta el día de hoy ha trascendido en mi manera de ser y en toda esta historia que ahorita me hiciste favor de tocar un poco por encimita. Y es que yo vengo de una familia en donde siempre ha habido un padre ausente. Y que además esto es bien importante porque no nada más me refiero a que en mi casa hubo un padre ausente, sino que mi mamá tuvo un padre ausente, mi abuelita tuvo un padre ausente y bueno, ya la verdad... Viene de generación en generación. Es un patrón de generación en generación. Por lo tanto, pues es algo muy fuerte porque esto quiere decir que en mi familia existe un matriarcado. Y bueno, ya no voy a entrar más en ese tema, sino que lo importante es que cuando eres hombre y no tienes un hombre en casa, pues entonces ¿a quién imitas, no? En mi caso, para mí la respuesta no fue tan difícil porque tenía un hermano mayor. Por lo tanto, pues claro que mi hermano me enseñó a rasurarme, ¿no? Por ejemplo. Oye, y esa parte, ¿cómo era? O sea, ¿cómo era la relación con tu hermano? 6 años, aunque no es mucho, siendo chico, pues sí se sienten. Tiene una diferencia, exacto, Claro. sí llega a ser significativo. ¿Cómo era la relación que tú tenías con tu hermano? Fíjate que nos la llevábamos muy bien, ¿eh? Sí debo reconocer que nos peleábamos, obviamente, como todos los hermanos. Nos la pasábamos, pues, peleándonos por el control del Xbox o por quién le tocaba ver la tele. Pero la verdad es que atrás de todas esas peleas que creo que son hasta cierto grado comunes en los hermanos, Claro. nos la llevábamos muy bien. Éramos muy amigos y curiosamente también al mismo tiempo yo disfrutaba de su compañía, disfrutaba de la compañía de mi mamá, pero yo siempre fui un niño muy solitario. O sea, yo era ese tipo de niños que, por ejemplo, si había una actividad a donde no era necesario que yo iba, yo prefería quedarme solo en la casa, ¿no? Y pues eso es raro hasta cierto punto, pero pues así lo vivía. Y eso... O sea, no, ¿realmente eras antisocial? O sea, sí eras un niño antisocial. No diría que antisocial, pero disfrutaba mi soledad. O sea, yo era muy feliz solo. Porque cuando uno está solo puede hacer lo que uno quiera. Desafortunadamente, en mi contexto, para mí era común estar solo porque mi mamá pues trabajaba obviamente todo el día. Mi papá, como ya lo comenté, pues siempre estuvo ausente. Y mi hermano, pues era mi hermano mayor, como bien dices, 6 años. No suenan a mucho, pero cuando eres niño, cuando yo tenía 6 y él tenía 12, pues claro que él ya tenía sus amigos. Y pues él ya estaba en la secundaria, yo estaba entrando a la primaria, entonces claro. Es un contexto muy distinto. Por lo tanto, a mí me encantaba estar solo, por supuesto, para no hacer mis tareas y para ver la tele, ¿no? O sea, es lo que todo niño de esa generación le gustaba hacer. Pero fíjate que en mí no afectó tanto porque de alguna manera en mi contexto yo sí tenía a esa figura de por lo menos un hermano mayor. Pero para mi hermano sí fue más complicado porque nosotros desafortunadamente, como también lo supiste en el podcast donde participó mamá, que vayan a ver otra vez, pues no vivíamos en un muy buen lugar, no teníamos una muy buena economía. Por lo tanto, para mi hermano era muy fácil pues buscar sus amigos en la calle, ¿no? Para mí él fue mi figura paterna a lo mejor, a pesar de la poca diferencia de edad, pero pues para él quién era, ¿no? Entonces,
Justamente esa es una de las cosas que yo tengo muy claro y es Dios me dio la oportunidad de en cada etapa de mi vida tener una figura paterna que de una u otra manera me orientaba, ¿no? Un mentor. Sin embargo, para mi hermano no fue tan fácil porque en el contexto en el que vivíamos, yo creo que uno elige sus mentores de acuerdo al contexto en el que vives. Es decir, cuando tú estás en una situación como esta, pues que en realidad era precaria a pesar del esfuerzo que hacía mi mamá, pues vivíamos en una zona fea, realmente había vandalismo, había pandillas, había muchas cosas. Y pues cuando estás en ese contexto, tu mentor va a estar en ese contexto. Y claro, un mentor no es como uno cree que es una persona que llegas y le dices, oye, ¿quieres ser mi mentor? Enséñame todo lo que tú haces. Pues no, claro que no, se da de una manera natural. Por lo tanto, él encontró esa empatía, ese reconocimiento, pues en la calle. Lo cual, quieras que no, se quedó en su inconsciente. Y me gustaría ir unos años más adelante. Yo estuve viviendo esta etapa que te estoy contando hasta precisamente los 9 años, en donde vivíamos en esta situación, vivíamos en Ciudad de México, en una zona nada bonita. Y mi mamá encuentra la oportunidad de sacarnos de toda esta situación a través de una relación, ¿no? Una persona que conoció, que vivía en otra ciudad. Esa ciudad es Guadalajara, que es en donde nosotros estamos en este momento. Y a través de esa relación, mi mamá vio la manera de sacarnos de este lugar, de este contexto en donde sabía que tarde o temprano nos iba a consumir. Entonces, a la edad de 9 años, a punto de cumplir 10, mi mamá se viene acá a Guadalajara a buscarnos todo, a buscarnos escuela, a buscarnos casa, porque no teníamos nada, obviamente. Entonces, mi mamá se viene un par de meses antes, nosotros nos quedamos allá para terminar el ciclo escolar. Viajamos a Guadalajara en camión, así con lo que nos cupo en la maleta nos vinimos. O sea, claro que no nos trajimos muebles, nada de eso. Que ni teníamos muchos tampoco, ¿verdad? Teníamos un sillón negro viejo y un comedor que nos regalaron, era lo que había, lo que amueblaba nuestra sala. Y llegamos aquí a Guadalajara a un contexto totalmente diferente. Oye, pero sí estaba muy gacho, o sea, donde vivías sí era así como lo vemos en las películas o... Pues mira, para que te des una idea, yo desde los 7 años me iba caminando a la escuela. Mi escuela estaba unas 4 o 5 cuadras de donde yo vivía. Y nada más de mi casa a mi escuela, a mí me tocaba ver de todo. O sea, sí sabía en dónde estaba la tiendita donde vendían pues drogas, obviamente. Veías en otro lado a pues chicos jóvenes, obviamente, con los atuendos que uno reconoce como se vestiría un pandillero y pues por supuesto que haciendo pues de las suyas, ¿no? Por así decirlo. Era muy normal ver a alguien grafiteando las paredes. O sea, sí era un contexto fuerte. Hasta el día de hoy es una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México. Entonces, ustedes estaban en la Ciudad de México, en una zona... Fea. En una colonia o no sé qué delegación o no sé qué son allá. Delegación. Sí, muy gacho. Y tal cual, o sea, como de película, se vienen para acá sin nada, o sea, con maleta y todo, y dejan ahí la casa sin... Sí, esa casa en donde vivíamos pertenecía a mi abuelita. Era un departamento que ella compró. Ah, ok. Pues con todo el esfuerzo, ¿verdad? Ella también viene de un contexto complicado. Entonces, ella compra este departamento. Pues mi mamá, siendo madre soltera, se refugia en mi abuelita. Vivíamos en este departamento. Y cuando pasa todo esto, pues se queda ahí el departamento, pues no solo, obviamente se rentó y después se vendió, pero pertenecía a mi abuelita. Uh-huh. Y nosotros nos venimos acá y para nosotros fue un cambio radical. O sea, tú que conoces aquí la ciudad de Guadalajara, y para quien la conozca, pues nosotros llegamos aquí a vivir a un par de cuadras de la Glorieta de la Minerva. Entonces, pues imagínate, de estar en una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México y más delinquidas, a estar pues ahí a un par de cuadras de la Glorieta Minerva, pues es un mundo de diferencia, ¿no? Claro. Entonces, para mí fue un cambio muy a tiempo. Justamente cumplo 10 años ya estando aquí en Guadalajara. Empiezo a pues ya asistir a la escuela aquí.
pues para nosotros todo era mejor, ¿no? O sea, vivíamos en una zona mejor. Mi mamá ahora con una relación que, pues, de alguna manera elevó nuestro nivel socioeconómico. Ujú. Teníamos ahora la oportunidad de, no sé, de ir al súper, ¿no? O sea, antes no podíamos permitirnos obviamente ir a un Walmart. O sea, claro que comprábamos ahí en los puestitos de afuera de donde vivíamos, etcétera. Era una situación realmente complicada que quien nos viera el día de hoy o que quien conoce a mi mamá le sería difícil imaginarla. Ya estando aquí en Guadalajara, nosotros empezamos a asistir a una iglesia que tú la conoces perfectamente, gracias a esta nueva relación que tenía mi mamá. Para mí eso también fue una transformación extraordinaria. Una de las cosas que yo te he escuchado que tú le dices a los padres de familia es, si tu hijo quiere empezar a participar en actividades de la iglesia o se quiere ir de misionero, o sea, déjalo que lo haga, ¿no? Afortunadamente uno de los aciertos que tuvo mi mamá conmigo fue que yo tenía el deseo de participar en las actividades de la iglesia y pues tuve rienda libre en ese sentido. Entonces, pues como tú recordarás, pues yo hacía todo lo que podía ahí en la iglesia, ¿no? Y para mí el bañarme de estas nuevas relaciones fue muy bueno, fue muy beneficioso. Pero para mi hermano, no sé si decirlo así, pero creo que ya era demasiado tarde. A él le gustaba mucho ver películas de narcotráfico, series, videojuegos, obviamente de pues el típico GTA, ¿no? Y todas estas cosas que están llenas de violencia y que muchas veces no alcanzamos a vislumbrar realmente los peligros de todo esto. Ahí Dímelo. hay algo importante. Sí, dime. Tú lo viviste, realmente puedes eh, dar fe que sí empieza a influir, porque hay gente aquí, a ver si no me regaña acá mi producción, pero no, es que los videojuegos no es que te hacen más violento, pues ya vienes así de nacimiento. O sea, tú sí puedes decir, no, claro que puede influenciar, yo lo vi. Sí, recordemos que el cerebro no sabe diferenciar la realidad de un videojuego. Sí, y cualquier experto te lo podría decir. O sea, cualquier experto en psicología, en antropología, sabe que la mente no sabe diferenciar entre la realidad y un videojuego. Entonces, claro que tuvo que ver, o sea, claro que fue trascendental. Y él, en su caso, tu hermano, lo empezó a normalizar o a... Sí, claro, inclusive, mira, yo llegué a ver, antes de que nos viniéramos acá a Guadalajara, yo llegué a ver que él llegaba con un arma, por ejemplo, a casa. Y pues yo por supuesto que era el hermano, era el hermanito, era el cómplice, era el amigo. Y por supuesto que pues yo no le cuestionaba, ¿no? Oye, pero ¿y cómo le hizo esa parte? O sea, entiendo que estando en un barrio gacho, tuvo esas amistades y todo, pero cuando vino aquí en Guadalajara buscó ese tipo de amistades, o de dónde sacas una pistola? Es justamente lo que te decía acerca de que claro que sí afecta. Te quedas con algo ahí adentro que tarde o temprano, como cualquier semilla, puede que florezca o puede que no. Pero si está en las condiciones adecuadas, lo va a hacer. Voy a adelantar un poco la historia. Llegamos a la iglesia. Yo empiezo a participar en los campamentos contigo y en los campamentos después de la iglesia también. Pero mi hermano, pues no, o sea, mi hermano seguía él en su vida, la típica, ser con el que mi mamá estaba casada tenía la idea de, no, pues es que le tiene que costar y yo cuando era niño me iba caminando en la terracería y no tenía zapatos y hay muchos papás que piensan así y bueno, si son el padrastro, quizás en mi experiencia por lo menos, quizás es más este tipo de pensamientos. Entonces, por ejemplo, a él le hacían trabajar para poder pagarse la escuela, a pesar de que hubiera la economía adecuada en casa para poder pagársela. Entonces, pues imagínate, mi hermano vive escasez desde niño. Llegamos aquí a Guadalajara y por primera vez teníamos cierta estabilidad. Pero ya que la tenemos, entonces de todas formas le dicen, no, pues ponte a trabajar, gánatelo. Entonces, en este contexto, yo creo que no es beneficioso. Él estaba trabajando en un restaurante en donde desafortunadamente hay gente que a esto se dedica y pues alguien llegó a reclutarlo, alguien entró a trabajar, alguien entró a trabajar como lavaplatos y lo reclutaron
en cosas que no me gustaría dar tantos detalles, pero sí era parte del crimen organizado. Y pues cuando tú tienes este trasfondo de violencia, de escasez, y de repente llegan con una paca de billetes y te dicen, mira, pues aquí es fácil. Y para ti en tu cerebro, en tu trasfondo, es natural. Dices, pues va. Entonces, no tardó, no sé, más de un mes, yo creo, en que un día me dice, oye, mira, ¿quieres ver algo? Sí, por supuesto que nosotros éramos los mejores amigos, éramos cómplices. Ujú. Y bueno, tengo que decirlo, perdón papás, pero pues entre los hermanos se usa mucho el, no le vayas a decir a mi mamá, ¿no? Perdón, pero es una realidad. Y pues hay cosas que no pasan nada, ¿no? O sea, claro, si de repente se rompe un vaso y dices, no le vayas a decir a mi mamá, pues quizás no tiene trascendencia. Pero en estas situaciones, yo salgo de la casa y veo que trae una camioneta, una pick-up, pues que por supuesto que no nos podíamos permitir, ¿no? Ni en casa como el vehículo principal, y mucho menos él, ¿no? En ese entonces me acuerdo que tenía un Chevy viejito que estaba pagando con mucho trabajo. Entonces de repente llega con este trocón y dice, mira, es mío. Ay, por supuesto que no le creí, ¿no? Le dije, hey, te le han de haber prestado algo. No, sí es mía. Y bueno, pues tenía un mes, ¿no? Que empezó con todo esto. Cuento corto, amigo. La verdad es que para mí en ese momento como hermano fue algo difícil porque yo no supe qué hacer, ¿no? O sea, dije, bueno, ¿qué es más importante? ¿Cuidar la vida de mi hermano? O sea, cuidar la vida de mi hermano y mantener su confianza o traicionar su confianza y quizás salvarle la vida. Yo en este entonces, para que te des una idea, porque es una pregunta fuerte, yo tenía aproximadamente 13 años, más o menos. Entonces, decidí contarle a medias a mi mamá. Yo le dije, oye, pues mira, mi hermano te va a pedir permiso para ir a tal lugar. No es cierto, la verdad es que se va a hacer cosas que no son buenas para él ni para su vida. Y por favor, no me preguntes más, pero dile que no. Ay, ahora que yo lo pienso, la verdad es que yo digo, pobre de mi mamá, o sea, porque pues tú qué piensas como papá cuando un hijo te dice eso, ¿no? Lo peor. Claro. Sin embargo, mi mamá ¿Tú respetó tenías 13 años cuando tuviste esta plática con ella? 13 años. O sea, le dices, te va a pedir permiso para irse, no es cierto, pero ahora sí que yo no dije nada, ¿no? Exactamente. Entonces, sucede esto, tal como yo le dije, oye, voy a ir a tal lado, no sé qué, y regreso, era un fin de semana, ¿no? Y regreso el lunes. Mi mamá le dice, no, porque necesito que me ayudes a limpiar la casa y, bueno, a las mamás nunca les falta un pretexto para decirte que tienes que hacer cosas en casa y menos en una situación como esta, ¿no? Total que no lo dejan ir. La verdad es que ahora me doy cuenta que tengo algunos blackouts en ciertos periodos que yo creo que yo mismo me he protegido, pero lo que sí recuerdo es que en algún momento se enteraron de lo que estaba sucediendo. Y espero que en casa pongan mucha atención a lo que les voy a decir, porque esto fue trascendental para la historia que estoy contando. Al enterarse de esto, yo creo que definitivamente no es una situación fácil de manejar. Yo creo que es una situación en la que cualquiera puede temer por su vida. Sin embargo, la decisión que tomó en ese momento la pareja de mi mamá fue la peor que pudo haber tomado. Y fue correrlo de la casa. ¿Por qué es la peor? Pues porque obviamente es darle rienda suelta a que hiciera absolutamente lo que él quisiera. Oye, pero ¿por qué lo corrió? Porque estaba haciendo, bueno, yo me haría la misma pregunta que tú, o sea, pues, no se me hace una decisión nada inteligente. Sin embargo, su razonamiento fue, bueno, pues está haciendo cosas indebidas, cosas ilícitas, nos está poniendo en peligro, pues mejor que se vaya. Pero hubo una discusión al respecto, algo, ¿o nada? Simplemente llegó y... No, sí hubo una discusión. Recuerdo que él iba llegando no recuerdo si de la escuela o de trabajar. Y pues estaban ellos ya sentados en el comedor y le dijeron, Bernardo se llamaba mi hermano, ven, siéntate por favor, queremos platicar contigo. Y pues bueno, ahí salió todo.
Y por supuesto que se suscitó una discusión que tampoco era nada raro, porque déjame decirte que este tipo de discusiones se suscitaban continuamente desde que nos vinimos a vivir a Guadalajara. Porque esta persona con la que mamá se casó, la verdad es que pues no tenía mucha cabeza, no tenía mucha inteligencia emocional. Y por supuesto que como pasa en muchas ocasiones con las familias compuestas, pues nunca nos terminamos de llevar bien con él. Nosotros como hijos. Entonces, pues empieza esta discusión. Yo recuerdo que estaba en mi cuarto, ¿no? Con la oreja pegada a la puerta. Claro. Y entonces le dice, pues entonces lárgate. Pues me largo. Y me acuerdo todavía que subió a despedirse de mí con su mochila, con sus cosas que alcanzó a meter ahí. No era la primera vez que se iba, déjame decirte que ya lo habían corrido anteriormente por situaciones que no tenían nada que ver con estas. Pero bueno, había regresado a casa, pero esta vez fue la definitiva. Se fue y por supuesto que a partir de ahí pues tuvo rienda suelta para hacer lo que él quisiera. No me gustaría tanto tardarme aquí porque hay muchas cosas más después de esto, pero desafortunadamente unos 6, 7 meses después pues perdió la vida. Ay, qué fuerte. Y es la primera vez que lo cuento en público y es fuerte. Entonces, pues pasa todo esto y yo recuerdo que estaba ese día precisamente en una reunión de la iglesia. Y bueno, pasaron ciertas cosas. Ese día me dieron la noticia. Y yo me acuerdo que fue muy complicado, obviamente. Pues era complicado procesar eso para mí. Pero realmente una de las cosas que yo me seguía preguntando fue por qué no pusieron un alto a la situación. Y yo creo que no es fácil definitivamente como papá cuando estás ahí o como mamá. Pero yo creo que quizás es muy fácil juzgar, quizás alguien de los que nos está oyendo pudiera pensar, no, pues ya, o sea, ya estaba bien metido, ya no se puede hacer nada. Yo pienso diferente, pero definitivamente para quienes nos estén escuchando, yo creo que la solución sí pudo haber estado meses antes, años antes, cuando todavía estábamos en esta situación en donde yo era pequeño, él tenía mucho tiempo libre, él tenía pues estas amistades y tenía estos videojuegos. Y por eso es que yo sí soy fiel creyente de que los videojuegos sí te afectan. O sea, yo creo que quizás un adulto que sabe discernir entre el bien y el mal y todas estas cosas, quizás los puede jugar y quizás no les va a afectar de la misma manera, pero cuando eres niño, o sea, no puedes permitirle a tu hijo que tiene 8, 10, 11, 15 años que juegue este tipo de cosas. O hasta menos. O hasta menos, claro. Y por supuesto que no le estoy atribuyendo toda la culpa, ¿no? O sea, claro que fue una serie de situaciones. Hay una ley en la aeronáutica, que no recuerdo cuál es el nombre real, pero le llaman la ley del queso suizo, ¿no? Que dicen que para que haya un error, y es el queso suizo porque es el queso que tiene hoyos, y dicen que para que haya un error catastrófico, pues tiene que pasar una serie de error tras error tras error, y por eso ponen el queso suizo, que pasa tras el queso, tras el queso, tras el queso, hasta que llega a la situación crítica, ¿no? Entonces, en este caso, por supuesto que no fueron solamente los videojuegos, o no fueron solamente las malas amistades, o no fue solamente que lo corrieran de casa. Fue una serie de situaciones que la llevaron a esto, ¿no? O sea, entonces, definitivamente yo creo que esta es una de las partes más importantes que puedo compartir como como hijo a los papás, para que pues tengan en cuenta hacia sus hijos. Por supuesto, hay contextos totalmente diferentes. Quizás quien nos escucha en casa pues tiene una familia pues
unida, ¿no? Quizás está el papá en casa, quizás no están en una situación precaria como nosotros los tuvimos, pero de todas formas también pasan estas cosas, ¿no? O sea, tú hablas mucho del suicidio y también esto es una realidad, o sea, yo la verdad es que nunca llegué a pensar en el suicidio, pero yo creo que en una situación así se puede llegar a dar, o sea, para mí fue un golpe tremendo. Entonces, pues ahora con todo este contexto que te estoy dando, amigo. Oye, pero a ver. Ajá, dime. Estás- Es que quiero aprovechar el tiempo. No, tú no te aceleres, porque aquí vamos a platicar lo que tengamos que platicar y la gente va a aprender lo que tenga que aprender. Entonces, Claro. que al final es el propósito. Tú venías exactamente del mismo contexto, con menor edad, pero venías del mismo contexto. Claro. Tu mamá igual joven, separación, etc. Mismo a qué me refiero a tu carnal. ¿Qué pasó que tú no terminas igual? Es una extraordinaria pregunta porque yo creo que definitivamente el cambio que yo tuve tanto de ciudad como de amistades, del entorno, es importante. Y volvemos al tema que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Yo creo que tus hijos escogen el mentor acorde al entorno en el que están. Afortunadamente yo llegué a un entorno muy sano a partir de que empecé a involucrarme en los campamentos. Y de hecho recuerdo que justamente unos meses, quizás un año, cuando mucho después de eso, de esta situación que acabo de contar después de la muerte de mi hermano, pues empiezan a suceder un montón de cosas, ¿no? Obviamente pues viene un divorcio por parte de mi mamá y de su pareja, viene una crisis económica en casa, yo en ese momento tengo que dejar de estudiar porque por supuesto que ya no podíamos pagar mi escuela. Y me acuerdo que un día me llega un mensaje de IME y me invitaba a trabajar a su camping. Obviamente yo ya había ido como campero, pero ahora me invitaban a ser parte del staff. Ime es una extraordinaria persona. Es mi suegra. Entonces, que en aquel entonces trabajaba con nosotros y se hacía cargo precisamente de invitar al equipo, al staff que colaboraba en los campamentos. Y yo creo, amigo, que eso fue trascendental para mi vida porque, por supuesto, ya había, tal como lo dije hace rato con mi hermano, ya había una buena semilla de lo que yo viví cuando era un niño, ¿no? En estas sanas actividades que además siempre tienen talleres de recuperación de aprendizaje y enseñanzas importantes para la vida. Pero luego llega este momento de participar como staff y la verdad es que para mí fue muy benéfico también porque regresamos a lo que decía hace un momento, el estar en el contexto adecuado te ayuda a elegir a un mentor adecuado. Y muchas veces ni siquiera sabes que estás eligiendo un mentor, pero de alguna manera estás modelando a alguien. Entonces, pues la verdad es que empecé con todo este tipo de actividades. Para mí fue terapéutico el simple hecho de salirme de mi casa y estar en el campo, ¿no? Porque aparte, bueno, para quien no conoce las instalaciones, que han sido varias, pues en algunas ocasiones es en campo más abierto, en el bosque, en algunas ocasiones es en otras instalaciones que están más fresas, pero que también es al aire libre. Y para mí todos esos cambios era muy benéfico porque estar al aire libre, convivir con personas sanas, a pesar de yo estar del lado del staff, pues por supuesto que fue algo que me hizo cambiar el chip, o sea, que me hizo dejar de ver quizás el problema en el que estaba en ese momento y ver que había algo más. Por supuesto que en casa, al mismo tiempo que yo te estoy contando esto, en casa pues mi mamá estaba en una terrible depresión que le duró años, como podrán comprender quienes nos están escuchando y para mí era complicado porque pues era salir de casa y como
llenarme de energía y luego regresar y pues encontrarme con esto una vez más, ¿no? Sin embargo, yo creo que fue muy benéfico porque pues de alguna manera yo siento que toda esa buena vibra pues yo se la transmitía a mamá en casa, ¿no? Ay, a mamá en casa, ya estoy hablando como doblaje de Disney Channel. Se la compartía a mi mamá. Entonces, bueno, recapitulando un poco, yo creo que ese fue el factor clave, amigo. El estar en actividades diferentes. Y luego, no quiero dejar de darle crédito también a una persona muy importante también, que tú sabes quién es. Pasa el tiempo y pues como bien dijiste ahorita el tema del emprendimiento, siempre he querido emprender, ¿no? Desde los 10 años, que bueno, ha sido una etapa que a lo mejor me brinqué porque nos estamos enfocando en el tema más emocional. Pero desde los 10 años, amigo, yo dije, quiero ser emprendedor, quiero ganar lana y me puse a vender arroz con leche, ¿no? Entonces, siempre me gustó el dinero, siempre me gustó emprender y llega un momento en el que pues llega una persona muy importante en mi vida que fue mi mentor una vez más durante mucho tiempo, que fue Ángel Aguilar. También ya me están dando ganas de llorar también. Y esto fue muy importante en mi vida porque, una vez más, el contexto es importante. En este contexto de emprendimiento, de aprendizaje, pues aprendí a enfocar toda esta energía a hacer algo, ¿no? O sea, a hacer algo bueno de mi vida. Empecé a capacitarme, empecé a cultivar mi mente y llegó un momento en el que me di cuenta que todo esto que estoy contando pues quedó atrás, ¿no? O sea, que no me definía como persona. Y empecé a autodefinirme como yo quisiera verme, ¿no? O sea, hemos hablado tú y yo acerca de, por ejemplo, la disciplina, el desorden y que dices, bueno, pues es que a lo mejor yo antes no era tan ordenado, pero decidí ser ordenado. De esta misma manera yo decidí dejar todo eso atrás. La impuntualidad. La puntualidad, por ejemplo. Hoy llegué tarde, por eso Supi me está molestando. Decidí dejar todo eso atrás, tomar lo que me beneficiaba, todo esto que te acabo de contar acerca del contexto, todo esto que te acabo de contar, pues por supuesto que fue importante en mi vida, que me fortalecía. Entonces no lo dejé 100%, no lo olvidé más bien, sí lo dejé atrás, pero no lo olvidé. Tomé lo que me correspondía, todas estas partes buenas. Y decidí cambiar, ¿no? Decidí ver la vida de una manera diferente, a pesar de que seguíamos exactamente en la misma situación, ¿eh? O sea, mi mamá seguía deprimida y seguíamos viviendo en ese momento, nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita después de todo esto que acabo de contar. Seguíamos viviendo en el mismo lugar, mi mamá seguía con la misma depresión, sin embargo yo decidí cambiar. Y en ese momento, pues yo creo que yo tenía unos 16, 17 años y la gente se admiraba, ¿no? Y decían, ay, este muchacho, ¿cómo le hace para estar aquí tan activo y con tanta energía y con tantas ganas de emprender? Pues porque tenía todo un trasfondo, ¿no? Sin embargo, pues yo no dejé que esto me jalara. Y empezamos con el emprendimiento, empecé a leer. La lectura es sumamente importante, por supuesto. Empecé a leer, empecé a cultivar mi mente. Llegó un momento en el que las cosas empezaron a cambiar. Empezamos a crear una empresa, que fue una empresa en la que estuvimos trabajando durante muchos años. Esta empresa se llamaba Plan y Acción. Y esta persona que comenté que fue trascendental en mi vida, que fue mi guía, se convirtió en mi padre rico, ¿no? Como el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Él se convirtió en mi padre rico y curiosamente él había perdido un hijo también. Él perdió un hijo a los 20 años, a la misma edad que mi hermano. No mencioné su edad. Mi hermano tenía 20 años cuando perdió la vida. Y él también perdió un hijo a los 20 años. Entonces, él me adoptó como su hijo. Yo lo tomé como mi padre. Y fue una etapa muy padre porque, valga la redundancia, una etapa muy beneficiosa para mi vida. Porque fue en donde yo me di cuenta que definitivamente todo lo que había sucedido tenía un porqué. Empezamos a trabajar con empresas. Él era asesor de empresas y fue entonces cuando me di cuenta que gracias a Dios que no continué con mi historia como iba
en un inicio. Cuando ese giro que di después de la muerte de mi hermano tomó sentido, porque entonces me di cuenta de que si no hubiera sucedido eso, mi mamá no hubiera entrado en depresión, no hubiera yo ido a los campamentos, no hubiera empezado a cambiar mi mentalidad, no hubiera conocido a Ángel Aguilar, no hubiera sido partícipe de esta empresa, porque a mis 18 años era socio de una empresa, y por supuesto que no hubiera tenido todo el aprendizaje que tuve, que hoy en día ha sido clave para el éxito que he tenido. Ahí yo me empecé a desarrollar como persona, ahí aprendí todo lo que en las escuelas no te enseñan, que es hablar en público, puntualidad, no es cierto, que es hablar en público, orden, ventas, todo lo que un emprendedor necesita tener. Entonces, definitivamente aprendí la importancia de la resiliencia, ¿no? Oye, amigo, pero escuché de Pamela Casís, que es una terapeuta ya bastante reconocida, que era muy bueno acercar a tus hijos, sobre todo adolescentes, y tú lo mencionas, a otros adultos que tengas la seguridad que los van a llevar por buen camino. Como que siendo adolescentes ya no queremos escuchar a nuestros papás, pero sí estamos dispuestos a escuchar a otras figuras. Y en este caso, pues coincide muy bien que en tu camino estuviste cerca de otros adultos, claro, que pudieron dar este impulso a tu crecimiento. Pero al final, aquí hay mamás que es a quienes estamos dirigidos. Y yo quisiera saber qué hizo bien tu mamá. Yo creo que lo primero que hizo bien fue reconocer que ella no podía darme todo lo que yo necesitaba. Y es algo fuerte, porque yo creo que ningún papá quiere reconocer eso. Sin embargo, como bien dices tú, hay que acercar a tus hijos con personas que les puedan enseñar el bien. Mi mamá, obviamente, si no tuvo ciertas herramientas o cierta educación en casa y ella carecía de eso, pues ella no me la podía dar. Entonces, el primer acierto que ella tuvo fue reconocer que ella no podía darme ciertas cosas. Y el segundo acierto fue estar abierta a las posibilidades, que fue cuando empezamos a buscar opciones, ¿no? O sea, ¿qué podía yo hacer con todo esto que estaba sucediendo? Me brinqué algo muy importante en todo lo que dije sobre mis actividades que estuve haciendo. Estuve trabajando un tiempo también en una escuela, trabajando gratis porque no me pagaban, era terapéutico para mí, en una escuela de música. Y para mí la música es muy importante también. Y yo creo que esto es trascendental en mi vida, porque cuando mi mamá reconoce que no me puede dar ciertas cosas y entonces me lleva a los campamentos, y entonces me lleva a ciertas actividades que son terapéuticas, y entonces me deja acercarme a esta persona que se convirtió después en mi padre rico, Ángel Aguilar, y me deja absorber todo este conocimiento que quizás ella no tenía o ella no me podía dar. En ese momento, pues mi vida cambió, ¿no? Porque entonces yo empecé a recibir, pues quizás lo que ella no podía darme en ese momento, como a lo mejor la importancia de hablar en público. Hablábamos hace rato, ella no me podía enseñar a hablar en público, pues me lleva con alguien que sí me puede enseñar a hablar en público. La importancia de la inteligencia emocional. Ella no se sentía a lo mejor en ese momento de la manera adecuada para enseñarme inteligencia emocional, pues entonces me llevó con quien sí supiera inteligencia emocional. La terapia es muy importante también. Me llevaba a terapia. Entonces, resumiendo un poquito en todo esto, amigo, yo creo que mi mamá siempre ha sido muy buena en darme la libertad de tener estos mentores que a mí me han ayudado a crecer. Oye, ¿y ella como persona qué sí te daba? Digo, bueno, porque yo no sé si es muy exigente de nuestra parte. A mí me pasó que obviamente dedicándome a lo que me dedico, pues empiezas a conocer ciertas herramientas emocionales.
Y de repente me encuentro yo en este conflicto donde espero que mi papá entienda las cosas como yo las entiendo. Mi mamá me dijo, es que tu papá es una persona muy sencilla y tú estás esperando a que reaccione de la manera como tú has aprendido. Y en ese momento yo dije, oye, sí es cierto. O sea, le estoy exigiendo a mi papá inteligencia emocional y cosas, o sea, Claro. muy puntuales, cuando el 99% de las personas, a menos que lo estudien, pues no lo van a conocer. Entonces es muy difícil tener inteligencia emocional si no estudias del tema, si no hay alguien que te lo enseñe. Entonces, pues tu mamá no tenía chance de estudiar, o sea, tenía que comer, ¿no? O sea, Claro. no se iba a meter a estudiar programación neurolingüística o qué sé yo. Claro. Pero además de darte esa libertad que tú detectas que sí te acercó con estas personas, una mamá que nos vea y que no tenga ni a quién acercar a sus hijos, ni herramientas propias para así enseñarles, ¿qué sí le puede dar a sus hijos? Bueno, algo muy importante que mi mamá hizo fue que no se olvidó que le quedó un hijo, ¿no? Una vez que pasó todo lo de mi hermano, es algo común que he escuchado en diferentes circunstancias donde una mamá o un papá pierden un hijo, y es que se centran mucho en su pérdida. Mi mamá sí se centró en su pérdida, sí le dolía, sí fue difícil para ella, pero nunca se olvidó de que yo estaba. Es decir, nunca me dejó de poner atención. Entonces, ese amor que yo recibí de parte de ella y que ella también entendiera, recuerdo mucho cuando pasó lo de mi hermano, ella me decía... Aquí está lo verdaderamente valioso, dímelo. Ella me decía, bueno, es que yo sé que a mí me duele el hecho de haber perdido un hijo, pero yo también quiero entender tu dolor de haber perdido a un hermano. Y yo creo que eso es muy importante porque mi mamá no fue egoísta en ese sentido de decir, nah, pues tú qué vas a saber, tú no sabes lo que se siente perder un hijo. Perder un hermano, nah, eso como sea. Jamás ella lo vio así. Entonces yo creo que reconocer mi dolor, o sea, reconocer mis problemas fue sumamente importante, no minimizar mis problemas. Y yo creo que eso es algo que muchas veces los papás hacen. O sea, muchas veces cuando uno es joven y tienes problemas en la escuela, en la secundaria o en la primaria, es más, o sea, porque cada etapa tiene sus problemas, ¿no? Y muchas veces uno como adulto, y yo me doy cuenta ahora, es muy sencillo minimizar los problemas que tiene el niño, que tiene el joven. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Mi mamá nunca minimizó mis problemas. Nunca. Siempre les dio la importancia que yo les daba y siempre me ayudó a encontrar las soluciones adecuadas, aún, como lo dije hace rato, que ella no la tuviera. Siempre me ayudó a encontrar la mejor solución. Y yo creo que eso es algo que le voy a agradecer toda la vida a mi mamá, porque quizás si ella hubiera minimizado mis problemas y sobre todo este problema, esta emoción que yo sentía, pues quizás mi historia hubiera sido diferente, ¿no? Pero eso no fue así. Oye, la Lyrics, y quiero dar crédito a que algo que tu mamá siempre impulsó mucho fue a que asistieras de campamento. O sea, ella sí fue de las personas que dijo, esta es una buena experiencia, y te impulsó y se esforzó e hizo incluso pues sacrificios económicos para poder enviarte a ti de campamento. ¿Qué aprendes en los campamentos? Porque a mí se me hace muy lindo que tú hoy estés aquí, porque tú sí lo puedes decir, o sea, tú sí puedes decir qué aprendiste en los campamentos, y más estando en una situación de un contexto de vida difícil. O sea, puedes romper muchos paradigmas en que el campamento realmente, o sea, y eso es lo que buscamos nosotros, llegar a gente que lo vea precisamente como una herramienta en la formación de los chavos. No que lo vea como que, ay, que vaya a sus vacaciones allá o va a estar divertido. No, sino que lo vea como parte de su formación. Empaqueta todo lo que aprendiste en un campamento o qué pudieras decir que aprendes en un campamento.
Fíjate que sí, quiero aprovechar para también agradecerle a mi mamá aquí públicamente. Porque mi mamá sí era de las que me anotaba al campamento desde que sabía que iba a haber campamento, aunque no tuviera la lana, ¿eh? O sea, y yo sé que hay mamás así y qué bendición, porque yo creo que el campamento debería ser un no negociable. Porque no es un lujo, ¿eh? O sea, como muchas personas creen, no lo es. El campamento, así como la terapia es necesaria, yo considero que en mí, como en muchas otras personas, el campamento es una terapia ocupacional, definitivamente. Entonces, para mi mamá nunca fue no negociable. Perdón, al contrario, para mi mamá siempre fue no negociable. Y tampoco nunca fue de, te voy a castigar y no vas a ir de campamento. Al contrario, o sea, si yo andaba mal, ojalá que ya se largue de campamento para que ya regrese con otra actitud, ¿no? O sea, entonces, respondiendo ahora sí a tu pregunta, amigo, ¿cómo empaquetaría todo este conocimiento? Yo creo que un campamento te da, número uno, una familia. O sea, es algo de lo que yo estoy muy agradecido. Yo creo que el estar en una comunidad en donde te sientes entendido, en donde no te sientes rechazado, en donde te sientes parte de, o sea, yo creo que eso no se paga con nada. ¿Cuánto valor tiene un amigo? Pues, tiene todo el valor del mundo, pero al mismo tiempo o sea, no lo puedes comprar, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, una familia, y ya con ese, o sea, podríamos terminar aquí el podcast y deberías de ir a inscribir a tu hijo al campamento, obviamente. Pero hay más. Yo creo que las actividades al aire libre, fíjate, yo siempre he sido de las personas a las que no le gustan mucho los deportes. O sea, a mí nunca me ha gustado el fútbol, nunca me ha gustado el básquetbol, nunca me ha gustado el voleibol. Pero en los campamentos descubrí que sí me gustaban todas estas actividades pues extremas, ¿no? Como lo es que no son tan extremas, pero así se les conoce, ¿no? Como lo es el rappel o el hiking. Y en los campamentos descubrí que era bueno para eso y que me gustaba. Y pues no es una actividad que normalmente haces, pues no sé, ¿no? Así Claro, como los claro, hijos no, van no. el sábado a jugar fútbol, Sí. hay muy pocos que el sábado van a hacer hiking, ¿no? La verdad. Pero en un campamento sí lo haces. Entonces, yo creo que el descubrir que sí era bueno para un deporte y encontrar una actividad al aire libre que para mí fuera buena, o sea, también fue espectacular. Y luego, en tercer lugar, y que yo creo que es la más importante, la enseñanza que se recibe en un campamento, yo creo que es muy importante porque tú puedes ponerle en un pizarrón y ponerle a hacer planas a un niño y enseñarle de valores, enseñarle de ética. Y el niño se lo va a pasar por donde quiera, pero no lo va a aplicar en su vida, porque probablemente no es la mejor manera en que un niño puede aprender. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sin embargo, yo creo que los niños tienen una manera de aprender y esa manera es jugando, haciendo. Y no nada más los niños, ¿eh? Yo creo que a todos nos sirve hacer eso. Pero cuando eres niño más. Entonces, yo creo que el hecho de aprender con un juego que estás llevando a cabo con tu familia, con tus amigos, ¿en dónde encuentras eso? Entonces, para mí, todo eso significó los campamentos. Y luego, por otro lado, está la parte de cuando yo iba como staff. Uh-huh. Y eso es muy padre porque a mí me encanta que hasta el día de hoy tu staff siempre son chicos jóvenes que, pues así como yo lo fui en ese momento, ya no van ni al campamento de niños ni al campamento de adolescentes, pero quieren seguir ahí metidos, ¿no? Entonces, Sí. es muy padre porque entonces aprendes otro tipo de cosas. Aprendes de responsabilidad, aprendes de trabajar no solamente por cumplir o no solamente por lo que te van a pagar, porque por supuesto que me pagaban en su camping, pero no se trata de eso, se trata de cómo puedes bendecir la vida del que está a tu lado. Y eso es algo extraordinario que hasta el día de hoy, y tú sabes que lo hemos platicado y aquí está mi esposa presente, hasta el día de hoy yo procuro, siempre que hago un negocio, siempre que hago cualquier actividad, bendecir al que está a mi lado. Y siempre procuro bendecir a mis clientes, a mis colaboradores y a quien sea que esté cerca de mí. Yo creo que cuando aprendes a cambiar ese chip de no nada más ver por ti, sino ver qué necesita el otro, es algo muy padre. Y algo que hasta el día de hoy no he vivido en ningún otro lado más que en los campamentos.
y me acuerdo perfectamente, es llegar a sentarte con tu amigo y que a lo mejor tenías que pasar por tu plato y tu vaso y que tu amigo o tu amiga ya te haya llevado un plato o un vaso. Y es una cosa tan chiquita. Qué chido, eso no... Es algo extraordinario, ¿no? O sea, Sí, es una cosa muy nadie pequeña me lo había dicho. y que tiene un significado muy valioso. Sí, Y que hasta el alguien día te de hoy lo sirvió. recuerdo. Claro. O sea, Sí, y por donde lo veas, o sea, en la actitud de servicio, de servirte tus alimentos. claro. Qué hermoso. Porque muchas veces, siendo hijos, pues nos sentimos los amos del universo, ¿no? Sentimos que todo merecemos y que mamá y papá están para servirme a mí. Pero cuando te cambias el chip de, no, o sea, el que está para servir soy yo, y no nada más a mi papá y a mi mamá, o sea, estoy para servir al que tenga aquí al lado. O sea, eso pienso que te cambia la perspectiva en cualquier momento de tu vida. Oye, la Lyrics, pues qué interesante. Este es el primer capítulo que hago donde prácticamente es el testimonio de una persona y que tuvo la oportunidad, la bendición, voy a decir yo, Sí, fue una bendición. de crecer y participar también en los campamentos. Y ahora, aunque no lo parezca, ya estamos llegando al final, porque ya pasó el tiempo. Claro. Pero algo que quisiera para cerrar, te tocó vivir la experiencia de ir de campamento, luego te tocó colaborar como parte del equipo de trabajo y ahora tú y yo trabajamos juntos en creación de contenido y tú documentas mucho de lo que yo hago. Correcto. Ahora digamos que tú lo ves desde afuera, Sí. porque antes estabas en las entrañas, ¿no? Ya sea participando o realizando las actividades para los chavos. Ahora que tú lo ves de fuera, ¿cuál es tu percepción, cuál es tu opinión del trabajo que tú ahora ves? O sea, que te toca verlo como en una película, ver al Supi después de tantos años con las siguientes generaciones de adolescentes. Fíjate que yo creo que así como lo fue para mi mamá, para las demás mamás de hoy debería ser un no negociable. No negociable si se porta bien o si se porta mal. O sea, vas al campamento. Yo hoy que lo veo desde afuera, amigo, me da lástima saber que tantas personas se pierden la oportunidad de llevar a sus hijos de campamento. Porque claro, quizás la situación de este niño es diferente a la mía. Quizás no están pasando por una depresión. Pero algún día lo va a pasar. O sea, tenemos que estar preparados con las herramientas para vivir diferentes situaciones. Y esas herramientas las consigues en un campamento, en un taller de inteligencia emocional, como también los haces tú. Entonces, yo creo que definitivamente hoy en día lo que siento es tristeza. Hace poco, quiero compartir esto, hace poco me tocó vivir contigo la experiencia de una mamá que iba a llevar a su niño al campamento y que dijo, no, es que, porque había un charquillo ahí para llegar al campamento que obviamente, pues, es un campamento y pues hay charcos, hay tierra, ¿no? Es que me tengo que regresar porque hay un charco. Híjole, siento mucha tristeza por esa mamá y por ese niño que no llegó al campamento. Porque por el obstáculo más chiquito que te puedas imaginar, que fue un charco en el camino, su hijo se perdió la bendición de estar en el campamento. Entonces, definitivamente, eso es lo que siento en el lado de las mamás que no lo están haciendo. Y de quienes sí lo están haciendo, pues wow, ¿no? O sea, a lo mejor alguien puede pensar, no, pues es que a ti te tocaron los mejores años del Supi, pero ahorita ya está cansado, ya no debe ser lo mismo. Pues ¿Qué pasó? no. ¿Qué pasó? Yo estoy diciendo que no. Hoy es el mejor momento para llevar a tu hijo de campamento. Tan lo creo así que no me vas a dejar mentir, amigo. En el verano que acaba de pasar, yo llevé a mi sobrina de campamento. Porque creo que más niños deberían de vivir esta experiencia. Y ojalá que el próximo año me pueda llevar a mi sobrina y a alguien más, porque eso es lo que deberíamos de hacer. O sea, que realmente los niños puedan vivir esta experiencia que es tan transformacional. Oye, pues no me resta más que agradecerte, qué chido. Claro. Nada más quiero aclarar que no te pagué nada por decir todas esas Claro. cosas chidas. Y qué padre, yo así lo tomo como un gran testimonio. Creo que siempre hay valor en lo que escuchamos de las personas y contigo no es la excepción.
Muchas gracias. Podemos encontrar en tu historia personal y tanto con tus mentores como con tu mamá, lo que ellos hicieron bien, porque las mamás, papás que estén viendo esto, pues que logren captar esas pequeñas herramientas que les van a ayudar. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo, te agradezco tu tiempo y sobre todo lo que seguramente vamos a aportar a mamás y papás que estén viendo esto. Lalito, muchas gracias. Muchas gracias, amigo.